Nuestra disertante es, como dice ahí la primera diapositiva, Leonor Cicalo Giannecchini, quien ya se doctoró, por lo que veo, y había escuchado de Germán, ya está con tu postdoc, imagino. Sí. Y bueno, esta es la novena charla, Leo, de una serie de 12 que, bueno, que hicimos, son charlas técnicas, donde los disertantes obviamente no reciben ninguna retribución económica, así que lo hacen de manera voluntaria, te agradezco mucho. Yo pensaba que me iban a pagar. ¿De qué estamos Y bueno, hablando? el microscopio ya lo tenemos y la idea es restaurar a partir de estas charlas, que también son gratuitas para los que están escuchando estas disertaciones. Ahora yo en el chat voy a poner eh, dónde se pueden recibir las donaciones en el caso de que alguien quiera contribuir. Como les decía, compramos un microscopio nuevo para el laboratorio de patología del INTA Balcarce y para las actividades del servicio y de la residencia. Así que dicho eso, Leo, te agradezco nuevamente y te cedo la palabra. Bueno, bárbaro. No, para mí es un placer hablar, digamos, de este tema. Hace ya un tiempo que empecé a trabajar con parásitos gastrointestinales, más cuando estaba en la residencia en INTA Balcarce. Y lo que me llevó después en 2020 a hacer un PhD acá, focalizándome en resistencia a los antiparasitarios, más que nada trabajando en la parte de cuáles son los mecanismos detrás, mecanismos genéticos detrás de la resistencia, y qué efecto tienen en el fenotipo de los parásitos. Y entonces la charla de hoy es tratar de integrar un poco esas cosas, digamos, ¿qué rol tiene el diagnóstico, que es fundamental? ¿Qué rol tiene el diagnóstico en poder planificar estrategias sustentables, pensando un poco el control en base a la resistencia? Y la realidad es que 100% de los campos que utilizan antiparasitarios tienen resistencia. Yo les voy a mostrar el caso, lo que nos enfrentamos acá en Estados Unidos, pero en todos esto es a nivel global. Así que bueno, ese va a ser el foco hoy y espero que, nada, al final de la charla, si tienen preguntas, discutir un poquito más, porque acá no hay blancos y negros en este tema. Entonces, a ver si ahí pasa. No, capaz lo tengo que hacer así. Listo, se ven bien el paso de la diapositiva, ¿no? Sí. Sí, Entonces, sí, perfecto. bárbaro. Los nematodos gastrointestinales, que va a ser el foco de la charla de hoy, son altamente exitosos, y eso es en términos de supervivencia y de transmisión. Y esta eficiencia se debe primero a que tienen un ciclo de vida que es directo, que tiene un alto potencial biótico, o sea que pueden producir muchísimos, digamos, descendencia, y que puede completarse en tan solo 3 a 4 semanas. Eso le permite formar poblaciones numerosas en esa fase de vida libre que se encuentra en el ambiente, con una gran diversidad genética, lo que los prepara obviamente para enfrentar lo que son desafíos, desde ya sea la presión ambiental, el uso de antiparasitarios, o también desafíos inmunitarios en el animal. Entonces, para brevemente repasar el ciclo de vida, y después ya lo dejamos atrás y pasamos a lo otro, lo que es el macho y la hembra que se encuentran en el tracto gastrointestinal, ya sea en el abomaso o en el intestino, van a producir huevos que van a pasar en la bosta hacia el ambiente, y en la bosta se van a desarrollar hasta el estadio de larva 3. Y ese estadio es muy importante porque puede resistir a presiones climáticas, va a migrar y va a poder moverse entre el suelo y entre la pastura, y en la pastura va a ser consumido nuevamente por el rumiante, va a pasar al rumen, donde va a perder esa vaina protectora que tiene y continuar su ciclo hasta madurar en el órgano blanco. Y cuando nosotros miramos la bosta, cuando hacemos un HPG para ver qué es lo que hay, podemos encontrarnos con una diversidad enorme. Y acá tenemos los huevos de tricostrongílidos, que la verdad que no los podemos diferenciar a especies.
por tamaño no se pueden diferenciar, tenemos que hacer un coprocultivo para identificar las larvas. Y si nosotros pensamos acá, por ejemplo, tenemos unos huevos de tricuris, la diferencia, esa distancia genética que tenemos entre un tricostrongílido y un huevo de tricuris es de 400 millones de años. O sea que cuando el antecesor común que tienen estas dos especies de parásitos son de 400 millones de años. Y sin embargo usamos el mismo antiparasitario para matarlos a los dos. Entonces eso nos lleva a empezar a poner las cosas en, digamos, líneas de tiempo correctas, que ahora vamos a seguir trabajando un poquito en eso. Después tenemos, también podemos ver huevos de cestos, como acá tienen amoniesia y tienen algunos más chiquititos, como por ejemplo son los oquistes de Eimeria. Entonces, la diversidad genética, como yo les mencionaba, que presentan los nemátodos, no está solamente relacionada a esos tamaños de poblaciones grandes que ellos tienen en el ambiente, sino también a la alta tasa de mutación. Yo les quiero poner el ejemplo de Hemoncus. Hemoncus contortus, una hembra de Hemoncus contortus, este es un número muy bajo, en realidad ponen hasta 10.000 huevos por día, pero es solamente para mostrarles lo que, digamos, el espectro mínimamente, pueden producir 2.000 huevos por día. Si tenemos 500 hembras por cada oveja y 500 ovejas en una pastura, vamos a estar produciendo 500 millones de huevos por día. Y eso sumado a la tasa de mutación que tienen, que el ejemplo acá, nuestro modelo de nemátodo es C. elegans, y es el que nos permite ver, digamos, tomar estas mediciones con exactitud. Sabemos que pueden haber 2 nuevas mutaciones por cada genoma que yo pongo en la pastura. Eso significa que tiene una capacidad enorme para generar nuevas variantes genéticas, nuevas mutaciones, y si nosotros ejercemos presión de selección con antiparasitarios, o sea, si estamos administrando antiparasitarios, eso va a facilitar la aparición y la propagación después de la resistencia de forma rápida. Y de hecho, cuando nosotros pensamos en Hemoncus contortus, Hemoncus suele ser la primera especie en la que se detecta resistencia a una nueva clase. Y eso, si nosotros miramos históricamente, podemos ver que para todas las clases, casi todas las clases de drogas, Hemoncus fue el primero. Por ejemplo, tenemos el tiabendazol, que fue el primer antiparasitario que salió al mercado, que tenía amplio espectro, que tenía alta eficacia y que era seguro, porque habían un par de drogas antes que tiabendazol, pero no vienen al caso. Podemos ver que ya a los 3 años estaban detectando resistencia. Y no importa acá, yo creo que el punto clave de esto es que no importa cuánto tiempo tarde en aparecer la resistencia va a aparecer, porque estos son nemátodos que llevan millones de años evolucionando y adaptándose al ambiente. Entonces acá no es que hay drogas buenas y drogas malas, acá hay drogas antihelmínticas que están poniendo presión de selección en nemátodos que son, digamos, muy evolucionados. Entonces, cada clase de antiparasitario va a actuar con un mecanismo diferente. Pero el problema es que nosotros tenemos un número limitado de clases disponibles. Y acá en Estados Unidos nosotros no contamos, por ejemplo, con ustedes en Argentina, yo sé que ahora tienen Monepantel para bovinos, nosotros no lo tenemos ni para ovinos, nunca entró al mercado. Y entonces seguimos, digamos, dependiendo de las 3 mismas clases de drogas que surgieron hace 40 años. La última droga introducida que tuvimos de este grupo fue moxidectina, que apareció acá en Estados Unidos en 2005. Y a partir de ahí no tenemos ninguna de estas últimas clases de drogas. Entonces, necesitamos mantener la eficacia que tenemos acá. Y para mostrarles los niveles de resistencia que enfrentamos y que reflejan lo que se observa a nivel global. Nosotros realizamos un estudio en el estado de Georgia, y que acá pueden ver, está, capaz que está un poco chiquito, pero este es el sureste de Estados Unidos, y que fundamentalmente se dedica a la cría vacuna. Entonces nosotros llevamos a cabo en 12 establecimientos de cría vacuna un test de reducción para evaluar la eficacia de las drogas. Y se evaluó la eficacia de
doramectina inyectable, eprinomectin purol, febendazol y después la combinación de doramectina con febendazol. Lo que vimos es que en 100% de los establecimientos teníamos resistencia a las avermectinas, o sea, había resistencia o en doramectina o en eprinomectin. Y esto estaba mayormente dado por resistencia en Cooperia seguido de Hemoncus, aunque ustedes ven acá que la reducción es mucho menor en Hemoncus, y en tercer lugar seguido por Ostertagia. En 75% de los campos tenían resistencia a múltiples especies. La resistencia a febendazol se da a un nivel bajo y ahora les voy a explicar por qué. La realidad es más que nada ligado al uso casi exclusivo de lactonas macrocíclicas por parte, digamos, de los productores rurales. Y la doramectina con el febendazol fue altamente eficaz en todos los campos y esto está dado porque tenemos el efecto aditivo de las dos drogas. Entonces, resultados contundentes. 100% de los establecimientos con resistencia y en 75% de esos establecimientos teníamos resistencia en múltiples especies de nematodos. Y esto es importante, tenemos que recordar que siempre la resistencia es especie específica, entonces cuando hacemos un test de reducción, tenemos que acompañarlo de un coprocultivo para ver qué es lo que está sobreviviendo. Y no, digamos, esto no tiene ninguna ciencia. Lo que mayormente se utiliza, estos son los datos del mercado de Estados Unidos, que fue datos que me pasaron la gente de Beringer Animal Health acá en Estados Unidos. Los últimos, estos son los datos para los últimos 5 años, pero se puede ver que, tomando como ejemplo 2024, el 74% es lactona macrocíclica y es genérico, más que nada, más del 50% es genérico, y la mayor parte de eso, porque es 46 del 74, es purón. O sea que un purón genérico de una lactona macrocíclica es lo que mayormente se utiliza. Entonces, ¿es sorprendente que tengamos resistencia en estos niveles? No. Y ustedes pueden ver que tenemos, en Estados Unidos hay 87 millones de cabezas, y se dan aproximadamente 3 dosis en total por animal. Obviamente que esto es un promedio, hay gente que no da en absoluto, hay, digamos, hay gente que no trata a los animales adultos, o sea que hay algunos que reciben más frecuencia, otros que reciben menos, pero bueno, esto es en general lo que se está haciendo. Entonces, si ustedes piensan en los resultados que teníamos acá, tenemos resistencia a Hemoncus, resistencia a Cooperia, y seguimos presionando a ¿quién? A Ostertagia. Entonces, no es para nosotros ninguna sorpresa que en estos años estamos viendo casos de resistencia a Ostertagia. Entonces, nosotros estamos lidiando con organismos que llevan 400, 500 millones. Ay, se me salió la presentación. No ven nada, ¿no? No, ahí ahora no. Para que vuelvo con presentación. Ay. Aparte venía muy entusiasmada. ¿Dónde está? Acá. Listo. Ahí la pueden ver. Sí. Sí, perfecto. Genial. Entonces, vamos a donde estábamos. Entonces, estamos compitiendo con, digamos, organismos que llevan 400, 500 millones de años de evolución, que vienen coevolucionando con sus hospederos hace miles de años, y sin embargo nosotros hace 60 años que tenemos antihelmínticos y pensamos que con los antihelmínticos tenemos la solución mágica. Evidentemente no. Sin embargo, los animales, los hospederos, también han aprendido sus lecciones. Entonces, aunque todos los animales en pastoreos están infectados, hay solamente una parte del rodeo que se va a ver afectada. Y esto se conoce como la sobredispersión. Cuando ustedes hacen
un HPG, un conteo de huevos en un rodeo de animales, van a ver que hay pocos animales que tienen mucha excreción de huevos y otros animales que no tienen nada o muy bajo. Y esta es la regla que nosotros llamamos 80-20, que es el 80% de los parásitos o de la excreción de huevo va a estar dada por 20 a 30% de esos animales. Entonces, la mayoría de los animales van a tener una buena inmunidad protectora, van a estar infectados, pero no van a tener enfermedad clínica. Y cuando nosotros miramos esos conteos, y estos son conteos, digamos, reales, que se hicieron en 190 novillos acá en el laboratorio, está clarísimo que hay pocos animales en el rodeo que van a tener la mayoría de los parásitos. Entonces, como ven, el conteo de huevos por gramos de materia fecal es una medida indirecta que nos permite estimar esa excreción de huevos al ambiente. Y tenemos distintos métodos cuantitativos para poder hacerlo. Nosotros, más que nada, utilizamos la técnica de McMaster y MiniFlowTAC. La que más se utiliza a nivel mundial es el McMaster. Y cada laboratorio tiene su propio protocolo. Entonces yo les voy a mencionar el protocolo que nosotros usamos, pero digamos, la técnica en sí tienen el mismo principio, que es utilizar una solución de flotación que va a tener mayor densidad que los huevos. Entonces los huevos van a flotar y yo los voy a poder ver, digamos, en esa superficie y los voy a poder contar. Lo que va a variar es cuál es la superficie de lectura y cuántas soluciones yo estoy utilizando en proporción con la materia fecal. Entonces, no hay nada de malo con los diferentes protocolos, está buenísimo. Los puedo, digamos, utilizar. Lo que yo tengo que siempre proveer es esa proporción de materia fecal con solución de flotación. Y sirve como una medida indirecta. Ahora vamos a hablar también un poquito más de este tema. Más adelante yo les voy a ir mostrando algunos casos. Entonces, la razón por la cual nosotros hemos utilizado el MiniFlowTAC, digamos, en nuestro laboratorio con mayor frecuencia, es porque al mismo nivel de excreción, si nosotros tenemos 200 huevos por gramo en una muestra, yo con MiniFlowTAC voy a poder contar 40 huevos, porque tiene un límite de detección de 5 huevos por gramo, y sin embargo, con McMaster, de la forma en que nosotros la hacemos, vamos a detectar entre 4 u 8 huevos, dependiendo si el límite de detección es de 25 o de 50. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo un test de reducción y queremos medir la reducción de los huevos en nuestra, digamos, en respuesta a la administración de una droga, la realidad es que esta que estamos contando más huevos nos va a poder dar mayor poder estadístico para detectar esas diferencias significativas. Por eso es que utilizamos más que nada el MiniFlowTAC. Ahora, ¿qué tan preciso es un HPG? El problema del HPG es que, más allá de la técnica que ustedes estén utilizando, es que estamos trabajando con una muestra que tiene gran variabilidad. Digamos, si nosotros tomamos la bosta y tomamos una submuestra de esa bosta, en cada submuestra vamos a tener distinta cantidad de huevos porque no están uniformemente distribuidos en esa materia fecal. Y las hembras tampoco van a poner huevos a un ritmo constante. Entonces yo no voy a tomar toda la bosta, ese 10% de bosta que ese animal pone, digamos, a la pastura todos los días. Y tampoco tenemos heces producidas de forma uniforme durante el día. Entonces, ya tenemos una sobredispersión que nosotros reconocemos que es una dispersión, una distribución que es Poisson en la materia fecal. Ahora, se añade ahí otra capa de incertidumbre, de variabilidad, porque cada vez que yo distribuyo la materia fecal en la solución de flotación, tampoco se van a distribuir de forma uniforme. Y si yo les muestro, digamos, tomemos esto, es lo mismo que si nosotros ponemos arena en agua y lo mezclamos. Y cada vez que yo saco una submuestra, voy a tener una cantidad distinta de granos de arena, porque como no están uniformemente mezclados,
yo cada vez que saque una submuestra voy a contar una cantidad distinta de huevos. O sea que tengo otra distribución Poisson en esa mezcla con los huevos. Ya hay 2 capas acá de dificultad. Entonces, digamos, ¿qué tan útiles son los conteos si tengo toda esa variabilidad? Bueno, tenemos que saber interpretarlos. A veces se sobreinterpreta y diferencias que son pequeñas o moderadas pasan a ser irrelevantes. Podemos interpretarlo como bajo, como moderado o como alto. Y cuando nosotros hacemos un test de reducción, vamos a tener problemas adicionales, los cuales yo voy a estar hablando un poquito. Pero el test de reducción creo que es el valor más alto que nosotros le podemos sacar a un HPG. Entonces, ¿cuál es la correlación entre la carga parasitaria y los HPG? Cuando nosotros hablamos de Monkus, la correlación es muy buena. Es muy útil si nosotros tomamos muestra para decidir tratamiento. Ahora, ¿cuál es la realidad? Yo en realidad no utilizo tanto el HPG en ovinos para decidir tratamiento porque me importan cosas más como la resiliencia de ese animal, la capacidad que tiene de tolerar las cargas de parásito aunque tenga alto o bajo HPG, entonces ya paso a detectarlo con el nivel de anemia. Entonces, en el parásito que mejor correlación hay, prefiero otras técnicas para poder decidir clínicamente si yo voy a tratar o no voy a tratar a ese animal. Con otros nematodos gastrointestinales, la realidad es que voy a tener una correlación moderada baja, porque las infecciones son mixtas. Voy a tener una estimación aproximada de la carga parasitaria, y puedo decir que en general cuando tengo un HPG bajo, en esa primera temporada de pastoreo voy a tener pocos parásitos y cuando tengo un HPG alto tengo muchos parásitos. Ya cuando el animal empieza a tener inmunidad es otra la historia. Y les voy a mostrar un caso que tuvimos en el servicio de diagnóstico con Ernesto hace unos años, cuando yo estaba allá, que ya hacen como 7, 8 años. Entonces los parásitos en animales jóvenes producen más huevo, ¿por qué? Por la inmunidad. A medida que el animal desarrolla inmunidad, empieza a reducir esa capacidad de poner huevos en los parásitos. En bovinos, Coperia es el más común en el HPG en terneros en esa primera temporada y causa enfermedad leve. Y yo pongo un signo de pregunta porque sí, está bien, vamos a ver casos más severos con ostertagia. Ahora, con Coperia podemos ver pérdidas subclínicas que son muy grandes. Entonces, esto de causa enfermedad leve con los niveles de resistencia que tiene Coperia pasa a ser también una cuestión de cómo estamos viendo el problema. Ostertagia tiene baja fecundidad, pero es un patógeno más importante y las larvas que tengo en hinipobiosis, esas L4, tienen un rol muy importante en la patogenicidad. En bovinos adultos, sí, les voy a mostrar datos de animales de acá de Estados Unidos que con un HPG bajo puedo igualmente tener cargas moderadas a altas de ostertagia. Entonces, la realidad es que si yo hago un HPG, tengo que pensar qué es lo que quiero evaluar con el HPG, porque los animales en el rodeo están todos, si están en pastura, están todos infectados. Puedo detectar o no detectar huevos en la materia fecal, esa es otra historia. Ahora, voy a ver esa sobredispersión en la carga, cuanto más muestras saque, más voy a poder evaluar esa sobredispersión que tengo. Y la estimación es extremadamente útil si yo quiero saber o conocer la eficacia de los antihelmínticos en mi sistema y para ver también los niveles de contaminación en el pasto. ¿Qué información no obtengo con un HPG? Yo no puedo saber qué especie hay en el conteo de huevos, o sea, la contribución de cada especie al conteo de huevos. Para esto tengo que sí o sí hacer un coprocultivo y ahí identificar las larvas. La fecundidad es distinta para cada especie. Ustedes ven que Monkus es uno de los que más produce, pero otros parásitos que son extremadamente patógenos, como por ejemplo Ostertagia, tienen baja fecundidad. Entonces, no siempre voy a ver
HPG alto que esté indicando enfermedad. Y no tengo información sobre estadios adultos, o sea que esa L4 que causa también mucha patogenicidad, no tengo forma de evaluarla con un HPG. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Un coprocultivo. Si quiero evaluar la composición de especies, tengo que hacer un coprocultivo. Y si acompaño ese test reducción con un coprocultivo, mejor todavía. Y a mí me gusta mostrar esta foto porque siempre la gente me dice, es una locura que puedan ver las diferencias de las larvas de esta forma. Y la verdad que sí, la gente que hace esto tiene años de entrenamiento para poder identificar las larvas morfológicamente. Yo les digo que esto es un arte que está en extinción. En Estados Unidos muy pocos laboratorios lo hacen de esta forma. Se están cambiando a otras técnicas, obviamente, PCR o otras técnicas que se llaman nemabiome, de nemabioma, como está el microbioma, también está el nemabiome, porque no hay gente que se dedique a hacer esto. Entonces, contar en Argentina con laboratorios que ofrecen esto, como INTA Balcarce, les digo que es un privilegio. O sea, que úsenlo. Entonces, en este caso, que fuimos con Ernesto, yo les quiero mostrar por qué el HPG no siempre es indicador de, digamos, de enfermedad clínica. O sea, no siempre hacer un HPG no siempre descarta que tengamos un problema de parásito. En este caso teníamos vaquillonas que eran de primera aparición y nos llamaron porque tenían pérdida de peso, diarrea, pelaje hirsuto, escaso crecimiento y desarrollo. Y habían ingresado, nos llamaron en mayo, habían ingresado al sistema en agosto del año pasado, venían de distintos lugares y estaban pastoreando en ese momento potreros con baja disponibilidad forrajera y alta carga animal, o sea que estaban comiendo contra el piso, donde obviamente se concentran más las larvas. Los casos comenzaron en enero y ellos no pensaban que era un problema parasitario porque tenían un HPG en promedio de 90. De todas formas, dieron por las dudas en marzo un ricobendazol. Y cuando nosotros fuimos al establecimiento, tomamos muestras de materia fecal, que acá pueden ver, que teníamos un promedio también alrededor de 90, y tomamos también muestras de suero. Y la realidad es que, ¿por qué tomar muestras de suero? Porque cuando la mucosa vomasal pierde esa integridad y se vuelve más permeable, hay una pérdida de proteínas plasmáticas hacia la luz de la vomazo. Entonces, especialmente la albúmina, que es una de las proteínas más abundantes y más pequeñas, pueden pasar por ahí. Pero también ese pepsinógeno, como tenemos un pH, tenemos ese pH aumentado, el pepsinógeno no se convierte en pepsina y no vamos a tener una digestión de proteínas. Entonces, ese pepsinógeno pasa a la sangre y también lo podemos detectar ahí. Obviamente que es inespecífico de daño a vomasal, pero con todas, digamos, con la epidemiología, es donde nosotros podemos llegar a un diagnóstico. Entonces, este animal que se efectuó necropsia, cuando nosotros abrimos y miramos ese abomazo, tenemos un abomazo precioso de cuero de marroquí. Y el problema acá, porque si ustedes miran lo que encontramos fueron 30.000 ostertagias juveniles, o sea que no estaban poniendo huevo, por eso no tenemos un conteo de huevos alto. Sin embargo, el problema tampoco es la cantidad de ostertagias, sino que salgan de forma sincronizada, todas a la misma vez listas para madurar y poner huevos. Y esto es lo que genera este cuadro de ostertagiasis tipo 2. Entonces, la realidad es que para poder interpretar el HPG, yo tengo que conocer la epidemiología de la enfermedad como con cualquier otra técnica de diagnóstico. Y ellos no habían efectuado un tratamiento al final de la primavera, como es usualmente recomendado, para poder cortar, digamos, o eliminar esas larvas que están inhibidas y que después van a pasar a ser adultos al fin del verano, principio de otoño, que fue el cuadro que ellos tuvieron. Entonces, como les decía, nosotros acá, esto es del doctor Yosinski, un parasitólogo
que ha producido muchísima información muy buena. Y estos son necropsias de animales que no habían recibido tratamiento, pero que él hizo un promedio con el HPG que tenían, que es esta última fila que ven acá, que es lo que encontramos adentro de esos animales. Ustedes pueden ver que con un HPG de 3000, que es un HPG alto, ¿no? Para animales entre 6 a 24 meses, se justifica con la cantidad de parásitos que estamos encontrando. Estos son parásitos adultos y acá tenemos las L4 de Ostertachia. Ahora, si nosotros miramos en animales que tienen más de 24 meses, o sea, más de 2 años, esos números empiezan a decaer. Pero cuando miramos el HPG es un HPG de 20. Y estos números tampoco es que están tan abajo, o sea, siguen siendo cargas moderadas. Y sin embargo tenemos un HPG de 20. ¿Por qué? Porque la primera acción que nosotros tenemos de esa inmunidad va a ser en reducir la fertilidad de esos parásitos, reducir la fertilidad y los acorta, quedan más chiquitos también. Entonces, es como que no hay una correlación exacta entre, se reducen los números y tengo un HPG acorde. No, no, es extremadamente bajo. En ovinos, yo estoy ubicada acá, que es toda esta parte verde, acá tengo el pin de Georgia, estoy ubicado en lo que es el clima húmedo subtropical. Entonces, nosotros tenemos parásitos en la, digamos, transmisión en la pastura todo el año. Y es especialmente, digamos, amigable con Hemoncus, porque tenemos alta humedad y tenemos calor. En este momento no les puedo explicar lo que es, hay 32 grados y tenemos casi 100% humedad. Entonces, nosotros acá, ¿qué pasa? Al tener Hemoncus predominante, lo que más utilizamos es el Famacha para determinar tratamiento, pero sí, como hoy les decía, es muy importante de todas formas conocer la eficacia de las drogas y para eso más que nada utilizamos el test de reducción, porque en nuestros campos, digamos, sabemos que tratando acorde, es más, igual en el invierno tenemos un poquito de Trichostrongylus que nos va a dar diarrea y tenemos un poquito de teladorsagia y ahí es donde hacemos coprocultivos o donde también utilizamos otros métodos que les voy a mostrar para hacer determinar si los animales los tratamos o no. Entonces, los conteos a los que nosotros nos enfrentamos son altos. Raramente observamos enfermedad clínica con HPG que sean menores de 5000. Ahora, esto va de acorde, por eso yo les digo también, son animales jóvenes, son animales más adultos, qué raza es la que estamos hablando. Son los animales que yo utilicé, son cabras que utilicé para mi PhD, mis ensayos a campo. Y estos animales, yo no sé cómo es la raza en español, pero son Nigerian Dwarf, o sea, es una raza que se mantiene enana durante toda su vida. Ahora, lo que ustedes tienen que pensar que en esos animales lo que pasa es que tienen un menor volumen sanguíneo. Entonces no necesitan llegar poblaciones altas en el abomazo para tener enfermedad clínica. Es más, cuando yo veía un 3 lo tenía que tratar porque si no la enfermedad progresa muy rápidamente. Entonces, en animales jóvenes y en animales pequeños, o sea, chicos de tamaño, tengo que tener en consideración que el HPG capaz que va a ser menor en el que yo voy a ver enfermedad clínica. Y también podemos ver enfermedad clínica con teladorsagia, con HPG que van tan bajos como 300, y en un punto intermedio tenemos a Trichostrongylus. Para ovinos tenemos un montón de tablas de decisión que si nosotros quisiéramos, digamos, profundizar en el tema, podemos ver, hay gente que ha trabajado que ha trabajado con la calidad de la pastura, con, digamos, el porcentaje de Hemoncus en el coprocultivo, entonces nos dan índices de HPG. Digo, a veces está bueno tenerlos como referencia, pero no puede ser exclusivamente esto. Volvemos a la idea de que siempre tenemos que considerar la epidemiología de la enfermedad para decidir si tratamos o no. Ahora, ¿qué otras herramientas clínicas tenemos para decidir tratamientos en ovinos? Hay un montón. Dependiendo de qué parásito, hay uno que se llama 5-point check,
o sea que es un chequeo de 5 puntos, uno siendo el ojo para ver el grado de anemia, viendo la papada, esa presencia de edema, que puede ser también por parásitos que causan hipoproteinemia, viendo la condición corporal, o sea, en la parte baja de la espalda, viendo la cola, como acá, para ver si tenemos suciedad, y en base a esa suciedad por la presencia de diarrea es donde yo decido el tratamiento o no, y también, digamos, descarga nasal por Oestrus ovis. O sea que tenemos un montón de posibilidades para poder decidir tratamientos en ovinos que no están ligados al conteo de huevos. Ahora, vamos a empezar con algunos ejemplos en bovinos. Entonces, si miramos un HPG que nosotros efectuamos más coprocultivo, y esto es simplemente haciendo un HPG post tratamiento. Después vamos a entrar en el test de reducción. Pero si nosotros hicimos conteo de huevos 3 semanas post tratamiento con moxidectina. Y era terminando el otoño, o sea, terneros de destete, que cuando nosotros vemos a las 3 semanas post tratamiento, ese HPG fue de 204 huevos por gramo en promedio. Entonces, si nosotros pensamos que esa moxidectina tendría que tener por lo menos un 90% de eficacia, estamos hablando de que el pretratamiento tendría que haber sido de 2.000 huevos por gramo. Difícil. Probablemente esto que tenemos acá es resistencia. ¿Qué es lo peor de todo? Que estos animales ingresaron a una pastura limpia. O sea que con estos parásitos que sobrevivieron al tratamiento fueron una pastura limpia, recién implantada. O sea que estamos contaminando la pastura con todo lo que sobrevivió al tratamiento. Eso ya es, digamos, una alerta roja. Y cuando miramos cuál es la composición de lo que sobrevivió a ese tratamiento, tenemos el 90% de las larvas eran de Coperia. Y yo les mostré lo que sobrevivía a los tratamientos, y sí. El 8% Ostertagia, un poco de Sophagostomum y Hemoncus 0. Y otra cosa que les quiero mostrar acá es, como yo hoy les decía, hay gran variabilidad en la precisión del HPG, y eso está dado, digamos, ya por los errores que tenemos, digamos, con la técnica, lo que hablábamos de cómo se distribuyen los huevos en la materia fecal, de cómo se distribuyen los huevos en la solución, del error que tengo al sacar, digamos, una submuestra. Ahora, si nosotros miramos varios de estos, en general, más allá de que suben y bajan, porque esto es cada 2 semanas que tomamos muestras, ustedes pueden ver que más o menos los animales se van manteniendo en lo que sería un mismo nivel, o sea, un nivel bajo, un nivel medio, un nivel alto. ¿Por qué? A ver, la realidad es que esta pastura estaba limpia. Entonces, no hay una gran contaminación para que los animales en un principio se estén reinfectando y que ese HPG aumente rápidamente, sino que ellos están contaminando la pastura con estas larvas. Y lo que les quería mostrar del coprocultivo que realizamos al final del estudio, encontramos un bajo porcentaje de Hemoncus. Y ustedes dirán, ¿de dónde sale ese Hemoncus? Y bueno, de la pastura, no, porque la pastura estaba recién implantada, estaba nueva. ¿De dónde puede salir? Y probablemente esto eran larvas 4 que sobrevivieron al tratamiento y que les va a llevar un poquito más desarrollarse que 2 o 3 semanas, a veces, digamos, salen a la luz del órgano con más tiempo. Entonces puede ser que esto es lo que estamos viendo, es un principio de resistencia en Hemoncus. También pueden haber casos, ojo, no digo que no, nosotros tenemos una población de ciervos grandísima, y los ciervos, lo que nosotros vemos acá en temas de HPG es que, y de coprocultivos de larvas, es que llevan y traen larvas de bovinos y larvas de ovinos también. Y después tienen especies propias, pero hay como ahí un intercambio en que ellos pueden llevar y traer de todo. O sea que también podría ser una posibilidad, pero bueno, me gusta más la historia de la resistencia. Entonces, ¿cuál es el uso más importante? Yo, una vez que identifico, digo, mira, hice un post-tratamiento y tengo esa situación, ¿cuál sería el plan siguiente que me tengo que proponer? Hacer un test de reducción, ¿no? Y
poder ponerle nombre y apellido a la situación que tenemos en el campo. Entonces, cuando nosotros hacemos un conteo de huevos, tenemos que pensar que para cada uno de estos grupos deberíamos estar, para cada una de estas drogas deberíamos tener un grupo distinto de animales. Hay nuevas guías para la detección de resistencia. Si ustedes piensan cómo se hacía anteriormente, nosotros teníamos un grupo control y después teníamos los grupos en los que tratábamos y ahí podíamos inferir la reducción comparándolo con el grupo control. Eso ya no se usa más. Ahora tenemos que hacer la medida en los mismos animales, antes y después, o sea, un pre y post tratamiento con muestras individuales. Y ahí tenemos dos protocolos distintos. Un protocolo que es clínico, que es un poco más relax, digamos, y un protocolo para investigación que es un poco más riguroso. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, que para tener digamos, lo que se consideró para hacer estas guías fueron todos los errores que nosotros tenemos en los HPG, el error de sobredispersión en los animales? Entonces se realizaron modelos estadísticos de análisis, como los que tenemos acá. Estas dos páginas son para analizar la data que nosotros obtenemos del test de reducción, y eso nos permite poder efectuar un test de reducción con tan solo 8 animales por grupo si podemos contar 320 huevos en total. ¿Qué quiere decir esto? Los 300 huevos son los huevos que nosotros vemos directamente, no la conversión multiplicado por el factor de multiplicación. O sea, si yo hice un HPG y lo tengo que después, o sea, cuento los huevos bajo el microscopio y lo tengo que multiplicar por 50, yo no tomo ese valor, yo tomo los huevos que yo contabilicé bajo el microscopio como guía para ver dónde yo puedo realmente obtener un resultado que es estadísticamente válido. Entonces, no es que se complicó más, es que hay que seguir algunas líneas que lo hacen más fácil todavía, porque no necesito nuevamente tener un grupo control, y si yo utilizo técnicas que me permiten con factores de multiplicación bajo, como la técnica que yo les decía hoy del mini FlowTAC, que tienen factor de multiplicación bajo, como de 5 huevos por gramo, yo puedo contar muchos huevos. Entonces con 8 animales, que sería el mínimo que yo puedo utilizar, ya puedo hacer un test de reducción en mi rodeo. Bárbaro. Entonces, como un ejemplo de los resultados, ahora a mí, para determinar resistencia, a mí no me importa, perdón, pero esto se me mueve acá, no me importa realmente esto, el porcentaje de reducción pasa a ser secundario. Lo que mayormente me importa es el intervalo de confianza que yo obtengo acá. Estos dos programitas que están disponibles online y que son gratis y que ustedes les ponen los datos pre y post tratamiento y les dice cuál es el porcentaje de reducción y les dice cuáles son el intervalo de confianza del 90%, eso es lo que yo tengo que mirar para poder determinar si tengo resistencia o no. Entonces, si tengo un intervalo de confianza, en este caso, en estas dos drogas tengo resistencia. ¿Por qué? Porque mi target, el objetivo mío de eficacia de la droga es del 99%. No es del 95, no es del 90, es 99. Entonces, ese intervalo de confianza tiene que estar por arriba tiene que estar igual o mayor a 99%, acá ven que está por debajo, y este de acá abajo tiene que estar en el protocolo de investigación igual o por arriba al 95%. En los dos casos ustedes ven que está por debajo también. Entonces, esto es porque yo estoy haciendo dos tests distintos, uno que es para detectar resistencia y otro para detectar susceptibilidad. Y la combinación de los dos es que me va a dar ese intervalo de confianza al 90%. Lo único que tuvo acá en este campo fue la combinación de drogas de doramectina con febendazol, fue lo que fue altamente eficaz y que fue susceptible. Fíjense que el intervalo de confianza está por arriba del 99 y este está por arriba del 95%.
Entonces, cuando miro el cultivo de larvas tiene sentido, me está sobreviviendo Hemoncus y me está sobreviviendo Coppelia, a la doramectina. Tengo un bajo porcentaje de ostertagia y si yo miro los resultados de fenbendazol, que tengo resistencia incipiente, ustedes me van a decir, sí, pero 96.6 es alta eficacia, sí, pero la resistencia está empezando. ¿Frente a qué? Más que nada frente a Hemoncus. Y tengo un bajo porcentaje de ostertagia sobreviviendo, pero acá tengo que tener cuidado porque ostertagia está sobreviviendo en bajo porcentaje tanto a la doramectina como al fenbendazol. Y esto sería un desastre. Entonces, la realidad es que los resultados del test de reducción son dinámicos. Son dinámicos inclusive si lo hacemos en los mismos animales. ¿Por qué? Porque la proporción de parásitos de cada especie va variando con la edad. Y esto es, digamos, un ejemplo que de nuevo el doctor Yosinki acá en Estados Unidos muestra, y que acá es el porcentaje de eficacia de las drogas y abajo tenemos la edad de los animales. Entonces, acá donde yo tengo mayor proporción de Coppelia, es donde yo voy a ver menor eficacia de lactonas macrocíclicas. Ahora, donde ese animal empieza a desarrollar inmunidad frente a Coppelia y frente a otros, mayormente los bovinos adultos tienen cargas moderadas a altas de ostertagia, más allá de que no producen huevos, puedo recuperar la eficacia de las drogas. Obviamente que no va a ser 99, va a estar igualmente reducida, pero si todavía no tengo resistencia a ostertagia, como es la mayor proporción de los campos acá en Estados Unidos, por eso el ejemplo es un ejemplo, no quiere decir que sea lo mismo en Argentina. Argentina definitivamente tiene sus propios perfiles. Entonces yo puedo ver que con la edad de los animales, cuanto mayores son, capaz que puedo recuperar la eficacia de las lactonas. Entonces, a lo que voy con esto es que el test de reducción va a ser dinámico con la edad de los animales, la proporción de los parásitos que yo tengo, con distintas, digamos, presiones de selección, tratamientos que estoy efectuando, epidemiología. Entonces, hacer un test de reducción y olvidarme de acá a 5 años no es lo correcto, debería hacerlo cada 2 años. Y una de las opciones que tenemos, que obviamente esto no sigue las guías de la Asociación Mundial de Parasitología, pero fue probado por nuestro laboratorio acá en Estados Unidos. Y esto es un paper que creo que no me puse el nombre, pero es este paper es de la doctora Kelsey Paras, que si lo buscan creo que es del 2018. Ella tomó muestras de los campos y hizo un test de reducción con muestras individuales, pre y post tratamiento, y tomó esas mismas muestras y hizo un pool pre y post tratamiento, y ustedes pueden ver que hay una alta correlación en el porcentaje de reducción que tuvimos. Ahora, el pool no lo hace la persona en el campo, no agarro una manga de tacto y pongo todas las muestras ahí adentro. No, tomo muestras individuales, las mando al laboratorio y en el laboratorio se pesa una cantidad igual de cada muestra para poder hacer el pool. De esa forma yo puedo obtener una reducción. Ahora, obviamente esto tiene, digamos, sus problemas. Yo no tengo un intervalo de confianza, o sea que no estoy haciendo una clasificación precisa de resistencia de acuerdo a la Asociación Mundial de Parasitología. Pero estoy sí haciendo una reducción del casi 80% de la cantidad de HPG que yo requiero para llegar a este numerito. Entonces, antes que no hacer nada, es preferible hacer un test de reducción con un pool de muestras y obtener este número. Pero para la determinación exacta, para obtener una estimación de la eficacia de las drogas, yo debería seguir las guías de la Asociación Mundial de Parasitología que fueron publicadas en el 2023. Entonces, ¿cómo llego a la situación en la que estoy seleccionando rápidamente por resistencia? Bueno, porque administro tratamientos con demasiada frecuencia, porque subdosifico,
y estoy subestimando el peso de los animales, entonces la droga que llega a ese parásito es menor de la requerida, entonces estoy permitiendo que esas mutaciones, como hablábamos hoy, que tienen los parásitos, los dejen sobrevivir a concentraciones más bajas de droga. Porque no uso antihelmínticos que son altamente efectivos. ¿Y a qué voy con esto? A que si yo tengo un antihelmíntico que me está dejando el 50% de la población resistente viva, entonces esa proporción de parásitos cada vez va a ser mayor y mayor y mayor en el ambiente. O sea que los que vengan atrás de esos animales, la próxima recría van a estar levantando mayormente parásitos resistentes y así se va generando y aumentando con el tiempo la población de parásitos resistentes. Porque trato y muevo a los animales, como les decía hoy, estos animales que me habían mandado a mí muestras, era un post-tratamiento con moxidectina y los mandaron a pastura limpia. ¿Y qué es lo que va a esa pastura limpia? Parásitos resistentes. Entonces sí, en un principio va a ser bajo el nivel y les voy a mostrar un ejemplo, pero después eso empieza a aumentar y ya cuando queremos acordar es demasiado tarde. ¿Qué tenemos que considerar entonces para un programa de control parasitológico? El nivel de contaminación del pasto, usar los antihelmínticos de forma adecuada, voy a hablar de algunas de estas cosas, pero no de todo. Monitorear y tratar selectivamente a los animales, y esto va de la mano del concepto de refugio, que también lo voy a presentar en un ratito. La cuarentena y tratamiento de nuevos ingresos, ¿por qué? Porque cada vez que yo traigo un animal a mi campo, ese animal viene con todo lo que tiene. Eso es, digamos, fauna de lo que a ustedes se les ocurra. Entonces, no deja los parásitos resistentes en el campo anterior, los trae. Y ahí es donde yo tengo que pensar en cuarentenar a mis nuevos ingresos antes de ponerlos en la pastura. E investigar la falla de tratamiento. Si yo hice un tratamiento con moxidectina, tengo 200 HPG post tratamiento, bueno, tengo que ver ahora realmente qué fue eso, cuál fue el problema. Y esto me va a permitir eliminar los casos clínicos y minimizar pérdidas subclínicas, pensando en, digamos, mantener la eficacia de mis tratamientos en un futuro. No vamos a tener nuevas drogas. También trabajo acá en Estados Unidos con detectar drogas con nuevos modos de acción, digamos, son procesos enormemente largos. Antes de que yo agarraba el proyecto, por ejemplo, en el que yo estaba trabajando, ya venían hace más de 10 años trabajando en ese proyecto, yo trabajé 5 años más y ahora se sigue trabajando. Sé que para obtener una molécula, digamos, la industria cuando toma una molécula es porque sabe que va a tener algún, digamos, retorno económico, porque a ellos les llevan años y años de trabajo y les lleva millones de dólares. Entonces, nosotros tenemos que pensar en que las próximas drogas que salgan seguramente van a ser más caras y va a llevar tiempo llegar a esas drogas. Entonces, lo que tenemos hoy es con lo que tenemos que pensar que vamos a trabajar por un buen tiempo. Entonces, de nuevo, prácticas de riesgo. Cuando yo dosifico y muevo una pastura segura, ¿qué es lo que pasa? Mi animal va a tener una composición adentro de parásitos susceptibles y resistentes. Yo trato qué es lo que sobrevive, solo el resistente. Si lo mando a una pastura segura, o sea, una pastura limpia, lo que voy a estar haciendo es contaminando esa pastura limpia con todo lo único que sobrevive al tratamiento, que son los resistentes. Ahora, si yo los mando a una pastura contaminada, y sí, seguramente van a levantar rápidamente, si esta, dependiendo de la persistencia de acción de las drogas, pero seguramente van a empezar a levantar nuevos nematodos. Y a veces lo que pasa es cuando tenemos acción persistente de las drogas, lo que levanta al animal va a ser lo que es resistente, y eso es lo que se va a empezar a establecer en esos animales. Y si nosotros pensamos acá en este último, que es una de las soluciones que proponen los investigadores, es, bueno, está bien, yo retraso ese movimiento, así los animales pueden levantar algunos sus parásitos que están en refugio, o sea, que no fueron seleccionados por la droga, para que después cuando los muevo, digamos, no están altamente infectados, pero yo pude por lo menos darle la oportunidad para que tengan algunos susceptibles y al moverlos tenga la contaminación de mi pastura nueva, la pastura limpia, sea con
un pool de parásitos susceptibles y resistentes. Obviamente que esto en la práctica tiene un montón de dificultades que si quieren después las charlamos. Ahora, estaba hablando del refugio y quiero volver, digamos, a recalcar que esto es una de las cosas que tenemos que pensar de ahora en más, en cómo yo promuevo las prácticas con refugio, porque es lo único que nos va a llevar a digamos, poder mantener la eficacia de mis compuestos de acá en adelante. Y el refugio va a ser esa proporción de parásitos que yo no estoy seleccionando con el antiparasitario y van a ser los parásitos que están en los animales que no trato y en los huevos y en las larvas que están en el pasto en el momento del tratamiento. Entonces, permite conservar alelos susceptibles y permite diluir los resistentes. Entonces, si yo tengo estos 4 animales que van a estar infectados indudablemente con un pool, resistentes, susceptibles, esta es la contaminación que ellos efectúan en la bosta, un mix, ¿no? En cada uno. Yo trato a todos, lo que voy a obtener es solamente la supervivencia de los parásitos resistentes. ¿Con qué contamino mi pastura? Con resistentes. Ahora, bajo la misma situación, yo trato un solo animal o un porcentaje, no, esto digamos no es un animal que es lo que tienen que tratar, es simplemente un ejemplo. Yo voy a dejar otra población parasitaria que está en refugio, que no fue tocada, y eso es lo que me va a estar contaminando mi pastura, un mix de susceptibles y de resistentes. Entonces, el punto clave acá que es cuanto más parásitos tengo en refugio, el desarrollo de la resistencia va a ser más lento. Y no va a haber ese aumento, digamos, exponencial de parásitos resistentes o de resistencia, porque yo los estoy diluyendo con un pool susceptible de alelos. Ahora, ¿cuál sería el antirrefugio? Y desgraciadamente, digamos, nosotros, estas recomendaciones están basadas en evidencia, ¿no? Científica. Entonces, anteriormente, digamos, siempre van cambiando en base a la evidencia científica que nosotros tenemos. Y anteriormente, cuando estas drogas ingresaron al mercado y tenían un 99 o 100% de eficacia, lo que se estaba recomendando era un control estratégico, que es antirrefugio, porque nosotros maximizamos cada, digamos, tratamiento que damos al animal. Entonces, nosotros tratamos de romper el ciclo de vida del parásito con nuestros tratamientos, lo aplicamos en épocas del año en que el refugio ambiental es mínimo, o sea que casi no hay larvas en la pastura, y el objetivo es maximizar el efecto de cada tratamiento antihelmíntico individual. O sea que yo durante el año voy a necesitar menos tratamiento porque va a haber menos transmisión en mi pastura, menos reinfección de esos animales. Ahora, está genial para controlar los parásitos, pero imagínense que esto favorece fuertemente el desarrollo de resistencia. Y un ejemplo de esto es la estrategia que se recomendaba en Australia, desde el gobierno, digamos. ¿Por qué? Porque se recomendaba hacer 2 tratamientos en el verano cuando no teníamos casi desarrollo larvario en la pastura. Si nosotros hacíamos tratamientos en el verano, después lo que íbamos a tener es HPG muy bajos en los animales justamente porque había poca transmisión, poca reinfección. Ahora, esta estrategia es genial, pero ¿qué pasa? Todo esto que está sobreviviendo acá a bajos niveles es resistente. Entonces, sí, este año capaz que no voy a tener un problema, pero a medida que esto empiece a reciclarse en la pastura, en los animales que ingresan después y levantan esto, y eso empieza a aumentar, pues empiezo a perder la eficacia de las drogas hasta que llega un punto en que voy a ver problemas clínicos en mis animales porque no estoy teniendo una reducción eficaz. Entonces, en Australia, digamos, Australia y Nueva Zelanda están bien adelantados en el tema de manejar estrategias para manejar el refugio porque sufrieron también las consecuencias antes, digamos, que el resto por la recomendación de estas estrategias. Y lo bueno es que tenemos estrategias y tenemos experiencias que ellos han publicado. Uno de los mayores referentes en este tema es el doctor Lithwick. ¿Y qué es lo que les ha funcionado en Australia para tratar de mitigar
el problema de resistencia antihelmíntica, identificar y mitigar las prácticas de manejos de alto riesgo, como por ejemplo, como decíamos hoy, dosificar y mover a pastura limpia. Mantener una población susceptible a los antihelmínticos en refugio. Esto digamos, tenemos varios métodos para hacerlo en pequeños rumiantes. El problema surge en bovino, ¿cómo lo hacemos? Que no tengo una respuesta clara para ustedes, pero bueno, vamos a hablar de algunas opciones. La elección óptima de los antihelmínticos, si solamente puedo elegir el antihelmíntico, si sé cuál es el nivel de resistencia en mi campo y qué es lo que está sobreviviendo, o sea que tengo que hacer un test de reducción. Y prevenir la introducción de nematodos resistentes con cuarentena. O sea que ellos basan su control en estos 4 pilares. Si yo manejo el refugio en bovinos, tengo que pensar en que debería evitar tratar a todo el rodeo cuando tengo un refugio bajo en la pastura. A veces tengo refugio en la pastura y puedo tratar a todos los animales, pero entonces tengo que saber qué es lo que estoy poniendo a la pastura. Y esa contaminación que yo estoy haciendo hacia la pastura lo puedo saber, por ejemplo, si yo normalmente tomo HPG de mi rodeo y lo voy siguiendo. A ver, ¿qué es lo que se está excretando en la bosta? ¿Qué es lo que puedo ver ahí? Haciendo tratamientos selectivos no es tan fácil en bovinos. ¿Qué animales dejo sin tratar? Ahí es donde tengo que empezar a tomar decisiones. Si peso a los animales, genial. A los que tienen buen peso y que llegan, digamos, ese animal lindo, dejarlo sin tratar, un 10 a un 20% de los animales más pesados. Ahora, si no estoy midiendo, ya pasa a ser más al azar, digamos, no al azar, sino viendo la condición de esos animales y dejando los animales que yo veo con mejor condición corporal. Hay pocos estudios que están respaldando esto. O sea, digo, se ha hecho como pruebas de concepto y funciona. Ahora, ¿cómo lo aplicamos a campo? Ya es algo que ustedes tienen que empezar a pensar en sus establecimientos y en cómo lo maneja cada uno, porque no tenemos formas prácticas de hacerlo. Es, digamos, la nota que quiero poner acá. Base a producción de leche también se hace, digamos, más en tambos, o dejar sin tratar a las vacas adultas, obviamente, pero tenemos que pensar que el refugio que están proporcionando va a ser mayormente para coperia y no para ostertagia y no para coperia, porque ya han controlado, digamos, a coperia como vacas adultas. Entonces sí me sirve ese refugio para coperia, pero no tanto para otros parásitos. Y alta eficacia, sí, tengo que pensar que a veces voy a necesitar combinar drogas para obtener alta eficacia. Ahora, si yo no estoy efectuando prácticas de manejo que se basen en refugio, no uso combinaciones porque voy a generar resistencia para esas 2 drogas a la misma vez. Entonces tengo que ser muy cauteloso de si necesitaría utilizar combinaciones, genial. Ahora estoy haciendo prácticas que acompañen al uso de combinaciones, ahí sí. Entonces, algunas recomendaciones en general, digamos, que han sido puestas por mi profesor acá en Estados Unidos y que, digamos, sabemos que funcionan para preservar refugio. Digamos, nosotros vemos que, y esto ha sido demostrado, cuando nosotros tratamos animales adultos, vamos a ver un incremento en esa producción lechera. O sea, va a haber más leche para ese ternero. Vamos a tener terneros más pesados. Ahora, yo no quiero tratar a todas mis vacas al parto, porque si no voy a estar seleccionando altamente por resistencia a ostertagia. Pero si yo quiero tratar a mis animales adultos, entonces tengo que pensar en que tengo que dejar sin tratamiento a un porcentaje de esa población de animales. Entonces esto es algo con lo que nosotros estamos siempre tratando de recomendarles a los productores rurales, porque acá es muy común que se trate la vaca adulta, capaz que no tanto en Argentina, pero acá lo vemos un montón, entonces le decimos, está bien, vos querés ver ese beneficio, pero tenés que dejar sin tratar aparte de esa población. Los toros, un tratamiento previo a la temporada de reproducción, porque son más susceptibles que vacas y novillos al efecto de los parásitos, pero sabemos que cuando los incorporamos con las vacas van a tener ese refugio, no sería tanto un problema. Acá es donde
se pone más complicado porque, digamos, la única literatura que hay son pruebas de concepto, no tenemos nada, digamos, práctico a campo como para ovinos. Entonces tenemos que pensar en que dejar un 10 a un 20% de los animales sin tratar, pero tenemos que tomar esas decisiones en base a algún parámetro. Y ese parámetro puede ser visual, como les comentaba, o puede ser, digamos, el peso de los animales. Y cuando estamos hablando de el corral, acá ya el refugio no nos importa. Acá lo que nos importa es eficacia alta, entonces puedo realizar una combinación a la entrada dependiendo de la zona, si me tengo que preocupar por fasciolas, si me tengo que preocupar por ectoparásitos. Entonces, ¿cómo uso los antihelmínticos de forma óptima? Porque venimos diciendo eso, utilizarlo de forma óptima. Bueno, definitivamente con una dosis adecuada. O sea, si yo puedo pesar mis animales, no subdosificar, eso sería lo ideal. Y si no, tratar en base al más pesado de todos los animales, para no subdosificar nuevamente, vuelvo a repetir eso. Y puedo monitorear esa excreción de huevos con HPG, con peso, con producción de leche. Hablamos de vías de administración y yo lo que les puedo decir acá es, cuando nosotros decimos oral es mejor, esto siempre fue en base, y siempre se escuchó que el oral es el mejor, el oral es el mejor, pero esto siempre fue en base a datos que se recabaron para Hemoncus contortus. Y ahora yo les voy a mostrar un trabajo que se hizo en bovinos que nos muestra que no necesariamente oral es el mejor para todos los parásitos. Lo que sí es que vemos que con los purones hay gran variabilidad. Y acá hay dos cosas a tener en cuenta. Uno, por cómo se administra el purón, porque generalmente a veces lo hacemos, digamos, con las puertas abiertas, los animales pasan y lo que cae, cae. Entonces está mal administrado. Pero segundo, porque también depende mucho si hay ingestión por la boca, si ese animal se está lamiendo, y cuando vemos ingestión en la boca tenemos más eficacia. Entonces, a veces lo que pasa con el purón es que vamos a tener gran variabilidad de la concentración que llega a ese parásito en el abomazo o en el intestino. Combinación cuando necesitamos, cuando empieza a reducir, digamos, la combinación, sabemos que retrasa el desarrollo de resistencia cuando lo estamos haciendo con refugio. Y esto, de nuevo, es trabajo del doctor Lithwick. Ahora, oral es lo mejor, hace muchísimo tiempo pasamos diciendo eso, y sin embargo tenemos datos no tan recientes ahora, del 2020, de un estudio que hizo el doctor Lithwick, que en combinación con la gente de la cátedra de farmacología, y lo que se vio es que cuando acá tenemos, esto fue ivermectina, que la administraron oral o subcutánea, y esto es el contenido en el contenido, digamos, de ese órgano en la mucosa o en ostertagia, y lo mismo para coperia de este lado. Y el primero que ven es la administración, perdón, porque casi no puedo ver yo, la administración oral. Entonces, cuando tenemos administración oral, van a ver que hay una gran concentración de la droga en el contenido, y esto se relaciona con mayores concentraciones que llegan al parásito, que llegan a coperia. Pero cuando yo lo doy subcutáneo, que es este segundo, yo voy a ver mayores concentraciones en la mucosa, para el caso de ostertagia, mayor concentración asociada a ostertagia. Entonces, digamos, a veces la vía, eso de repetir que la oral es la mejor, no es tan así, y falta más, digamos, ensayos para poder determinar cómo se da esto. Pero bueno, eso es lo que pasa cuando trabajamos con sistemas, digamos, biológicos, que tenemos infecciones mixtas, que tenemos que determinar qué es lo que vamos a hacer, qué es lo mejor para estos dos parásitos. Y cuando usamos combinaciones, lo que estamos haciendo es, digamos, sumar el efecto aditivo de la eficacia de estas dos drogas para poder llegar a una mayor eficacia en general. Ahora, en cuanto la eficacia empieza a caer, acá vemos que necesitamos incluir hasta una tercera droga para poder llegar a eficacias alrededor del 90%. O sea que cuanto antes empezamos a utilizar las combinaciones de drogas, mejor. Pero nuevamente, únicamente si utilizamos prácticas basadas en refugio.
Y también lo que tiene esto es que cuanto más alta la eficacia, yo voy a obtener un mayor grado de dilución aportado por el refugio. ¿Qué quiere decir esto? Yo acá tengo la eficacia de mis drogas y tengo el porcentaje de los animales tratados. Cuando yo dejo, y si ustedes ven, aunque dejo un 30% de animales sin tratar en mi rodeo, que están proporcionando refugio para el resto, si esa eficacia cae del 99 al 95, el grado de dilución que yo tengo de esos parásitos resistentes baja considerablemente. Y es casi nulo, digamos, cuando estamos en un 80%. Entonces, esa alta eficacia va mano a mano con lo que es el refugio. Entonces, en resumen de la charla, ya estoy terminando, perdón, me tomé creo que más tiempo del necesario, es que si tuviese una sola hora, dijo Einstein, para salvar el mundo, dedicaría 55 minutos a definir bien el problema. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos diagnosticar qué es lo que pasa en el campo. Si no tenemos, no recabamos toda esa información, es lo mismo que la nada. Entonces, necesitamos evaluar la eficacia, necesitamos utilizar los antihelmínticos adecuadamente, manejar los niveles de contaminación de la pastura, identificar las prácticas que representan un riesgo y prevenir la introducción de parásitos resistentes. Y con eso, gracias y les dejo mi contacto por las dudas. Así que voy a... Gracias, Leo. La verdad que muy bueno. Te comento que marcaste un récord de asistentes. ¿Hace? Su- ¡Wow! Superaste los 100. Así que, bueno, no solo es por la temática, sino también tendrás que ver algo vos. Así que, Ojo, felicitaciones. es la popularidad que tengo. No, pero yo creo que esto te está marcando la pauta de que el problema está. Bueno, O sea, me imagino yo que los asistentes nos pueden decir cuáles son sus... sí, ahí ya para, digamos, leo lo que está en el chat y veo que hay manitos levantadas. Así que bueno, te Ajá. leo, creo que acá Miguel dice, bueno, muchas gracias por la presentación. Y dice, la primera pregunta, ¿cuál es la actitud del productor norteamericano Mm. ante este problema de resistencia? Y te la conecto con la otra. ¿Hacen ustedes o los productores las evaluaciones del impacto productivo de la resistencia en bovinos? Sí. Primero, está bastante bravo porque no hay una relación establecida con el veterinario, tanto como nosotros lo vemos en Argentina. Eh, es como yo estuve haciendo este año entrevistas a productores rurales y estuve haciendo entrevistas como parte de un programa de acá que fue financiado por el gobierno y estuve haciendo entrevistas también a los veterinarios rurales. Y los veterinarios rurales dicen, no, ellos no, como que no quieren saber nada y el productor te dice sí, o sea, porque el productor viene a cursillos ofrecidos por la facultad y cosas así, pero es como que le desconfía bastante al veterinario rural, lo cual genera una problemática tremenda, porque tenemos que llegar directo al productor, eso es lo que yo estoy sacando, digamos, en conclusión de todas estas entrevistas. Y sin embargo, yo considero que el veterinario rural tiene un rol importantísimo en transferir tecnología al campo, entonces como que estamos en esa disyuntiva entre que necesitamos al veterinario ahí, pero el productor escucha más a otros productores que al veterinario mismo. Entonces te diría que, Miguel, la situación no es buena. No sé qué vamos a hacer de acá en adelante, pero bueno, sí. Bueno, Ahí el tema de si hacemos las evaluaciones, si nosotros vamos a los campos a hacer los test de reducción, me gustaría obviamente que lo haga el veterinario directamente, pero en el caso de los que nosotros hemos hecho, nosotros vamos a los campos, hacemos los tratamientos, hacemos todo. bien, bien, clarísimo. Alejandra, te veo con la manito levantada. Eh, si podés activar el micrófono. O si no, escribí la pregunta en el chat.
Alejandra, ¿me escuchás? Bueno, si no, Sonia, también te veo ahí. ¿Me estarán escuchando? Hola, sí, yo sí los escucho. No sé Sí. por qué no puedo escribir. Solamente quería saludarla a la rusa, felicitarla. Es un lujo, impecable. Les mando un beso grande a todos. Sos una genia, Bueno, rusa. gracias, Ongi, gracias. A ver qué otra manito por acá. Yo veo Horacio. Hola, ¿qué Sí, tal? bueno, siéntanse libres, por favor. Bueno, muy buena la charla, felicitaciones. Y te quería preguntar si realmente allá en el hemisferio norte consideran, digamos, esa desparasitación de que vos hablaste del vientre preparto, o sea, como vaca adulta, ¿no? Y cuándo lo consideran, digamos. Porque ya sabemos que medir la producción de leche en una vaca de carne va a ser casi imposible, ¿no? Eso. No, sí, tal cual. Sí se efectúa porque, es más, los estudios, digamos, que demostraron que había un beneficio de desparasitar los animales para la producción láctea, se hicieron acá en el estado de Georgia, alrededor de los años 80. Entonces, digamos, es como que acá al productor le gusta ver mucho, y me imagino que, a ver, en Argentina es lo mismo, le gusta ver mucho el dato a nivel regional, el dato a nivel local. Entonces, es algo que se empezó a promover en ese momento y volvemos a la misma cuestión. Se promovía cuando la eficacia de las drogas era altísima y cuando no pensábamos que iba a desencadenar todo este problema. Entonces, se hace alrededor del periparto, pre o posparto, y se ve que hay un incremento de la producción láctea en esos animales, y que eso conlleva a un peso del ternero alto. No hay ningún beneficio para la vaca, o sea, la vaca no incrementa su peso, no incrementa su condición corporal. Sí se ve ese beneficio de terneros más pesados en los estudios que se realizaron acá, y eso es lo que los productores siguieron, digamos, haciendo con el tiempo. Pero bueno, por los estudios en ovinos sabemos que tratar a todas las madres cerca del momento del parto selecciona fuertemente por resistencia, así que vuelvo a repetir, no es una muy buena idea estar tratando a todos los animales, a todas las vacas al barrer alrededor del parto, no. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Leo, yo aprovecho, así como claramente hablaste de lo evolucionado que son estos parásitos y de su adaptación, ¿hay alguien que esté mirando la parte de selección del hospedador? Sí, No sé hay si soy, trabajo. no sé si Sí, soy claro con la pregunta. selección, digamos, de animales resistentes a parásitos. Exacto. Sí. Sí, se está estudiando y están estudiando, es más, en distintas, digamos, hay en el programa, en Australia creo que hacen el programa Merino Select, en donde ya te dan un valor de resistencia a parásitos en los carneros. Eso se hace. Se están estudiando distintas razas, digamos, como que las razas criollas acá en Estados Unidos de cabras, donde se sabe que hay de ciertas razas que tienen mayor resistencia. Y después otra cosa que se está haciendo, que sé que lo están haciendo acá en el USDA, es en bovinos, evaluando, bueno, digamos, distintas cosas, pero entre ellas se está evaluando la genética de los animales para ver si encuentran alguna correlación entre, bueno, está este gen, los hace más resistentes, lo puedo seleccionar en base a heredabilidad, etcétera, etcétera. Sí. Bien, No sé mucho más porque no me dedico a eso, pero sé que sí se está haciendo. bien, bien. Mercedes, tenés la mano levantada, por favor. Hola, ¿me escuchan? Sí. Hola, Rusita, quería saludarte, felicitarte, impecable la charla.
Y bueno, quería contarle a Prando que nosotros estamos trabajando en selección genética de ovinos resistentes. Mario Bien. Poli hace más de 10 años que lo está haciendo en Corridal, en Corrientes, Paraná y Concepción del Uruguay, y nosotros Es en verdad. Texel hace 7 años. Bueno, nada, es un trabajo a largo plazo, ¿no? Claro. Y por ahí las dificultades, la mayoría de las veces, es que tenés que tener un registro de madres y padres, y que es bastante complicado que las cabañas tengan el registro de madres. Por eso en bovinos es mucho más difícil que por ahí en ovinos, que es un poco más dirigido el servicio. Solo eso. Y bueno, quería preguntarte que nosotros estamos trabajando como una de las herramientas para la resistencia en el recambio de cepas a nivel de potrero. Quería saber si habías escuchado, si están trabajando por allá en algo de eso. Mecha, sí. Acá se hizo un estudio, en nuestro laboratorio Kaplan hizo un estudio de recambio de cepas, e hicieron, digamos, toda la parte genética, estudiaron los haplotipos, lo hicieron con resistencia a benzimidazoles, porque es la que tenemos los marcadores genéticos, entonces podés traquear bien la parte genética de la población. Tuvieron un éxito en recambiarla, pero creo que a los 2-3 años se volvió a aumentar rapidísimo, inclusive haciendo tratamientos selectivos empezó a aumentar rapidísimo la resistencia, volviendo al 100%. ¿Cuál fue en este caso lo que ellos piensan que fue el problema acá del recambio de la cepa? Es que utilizaron una cepa de laboratorio que no había estado siendo ciclada, entonces pusieron una cepa de laboratorio a competir con una cepa que estaba resistente, de vida libre, digamos, que no sé, ellos creen que fue justamente eso, que no tenían la capacidad de sobrevivir en el ambiente por haber estado tanto tiempo siendo seleccionada en el laboratorio. Por eso acá esa estrategia no funcionó. Yo sé que se ha estado estudiando en Argentina con buenos resultados. Digamos, sí. Tendríamos que considerar, no sé si me pueden escuchar. Sí, Sí, ahí se cortó un poquito, pero... Listo. Sí, Entonces, sí. digamos, tendríamos que considerar eso, que con qué cepa estamos recambiando, pero se estudió como una posibilidad viable. Bueno, bien. Sí, acá hicimos con Hemoncus también una cepa bastante guardada en el laboratorio y nos pasó lo mismo. Y como opción hacemos la siembra todos los años. Y ahí lo estamos logrando. Bien. Y en Bien. bovinos me falta la necropsia final. Después te la cuento. No, genial, no, eso sería genial. Es que pasa eso, que tenemos un montón de estudios en ovinos y nos cuesta trasladarlos a bovinos por el costo asociado a efectuar, ¿no?, ensayos en bovinos. Esa es la realidad. Sí, bueno, lo hicimos con 2 estrategias distintas y bueno, estamos terminando la evaluación ahora. Así que después te la cuento. Genial. Cuando vengas. Bueno, muchísimas gracias, Leonor. No, gracias Un a vos, beso Micha. grande. Besote. Había otra preguntita de José, ahora no sé si fue contestada. José del Orto, ¿puede Hola. ser? Ahí está. Quería consultarte sobre el concepto que quedó ahí medio dando vueltas de refugio, de los animales, tratar los animales en mejor estado. Sí. ¿Podés ampliar un poquito sobre ese concepto, más allá que es conceptual? Sí, O sea, lo que se ha estudiado, que digamos que hay evaluaciones científicas, es dejar animales tratar los animales cuando cruzan un nivel de HPG marcado, cuando cruzan un nivel de pepsinógeno o presencia de larvas de Dictyocaulus y la combinación de los tres. Esos son estudios que se han hecho en Canadá y en Europa. También lo han hecho en base a peso
mantienen unos animales, digamos, un control de animales que los están tratando, y entonces ellos dicen, este sería el máximo peso que yo ganaría si estoy tratando a estos animales frecuentemente. Entonces cuando la otra tropa la tratan cuando no llegan a cumplir ese objetivo. Entonces, mostrado es, sí, no sé qué le pasa a mi micrófono, no sé si me están escuchando ahora. ¿Se escucha? Sí, está listo. Entonces, digamos, puede ser por una combinación de esos factores, pero todo esto es en base a conceptos en estudios que se han realizado con, digamos, tropas pequeñas. ¿Qué es lo que plantea Kaplan acá en Estados Unidos, que es la recomendación que se ha hecho durante mucho tiempo? Decir, bueno, de la tropa de animales, ustedes vayan dejando, de los que entran a la manga, dejo el que yo veo más lindo, con mejor condición corporal, ese no lo trato y trato a todos los demás. Y así ir dejando un animal cada 10 sin tratar, justamente para que ese animal, como en teoría no está viéndose afectado por los parásitos, porque ustedes lo ven ganando peso, lo dejo sin tratar. Y ese es el que me va a estar dando refugio para el resto de mis animales. No sé si se entiende ahora el concepto. Sí, entendido. Muchísimas gracias. Bárbaro. De eso resultado no tenés porque es conceptual. Lo entiendo así, ¿no? O sea, eso se recomienda, los productores lo hacen, no lo hemos evaluado científicamente para decir está funcionando como estrategia de refugio. Esa es la realidad. Gracias. Sí. No sé si hay alguna otra pregunta. Veo yo por qué no está aprobado el Monepantel en Estados Unidos, porque la gente que vende el Monepantel, tengo entendido que hicieron el estudio de mercado y como aprobarlo en Estados Unidos es muy caro, vieron que no iba a haber un retorno para la población de pequeños rumiantes que tenemos nosotros, entonces, digamos, nunca pasaron por todos los trámites que tienen que hacer con el FDA. Y por eso no lo han traído al mercado, ni siquiera para pequeños rumiantes. No sé si eso se va a revertir con el Monepantel para bovinos. Le pregunté a la gente del ANCO acá en Estados Unidos y no tuve una respuesta firme de que no lo van a traer, así que no sé, capaz que en un futuro lo tenemos. Pero les diría que hasta que la gente no empiece a adoptar mejores estrategias, traerlo o no, no sé si es una buena idea porque lo quemaríamos igual. Entonces capaz que está bueno tenerlo ahí sin entrada por ahora. Acá yo estoy viendo otras que por ahí me salteé, Rusa. Digamos, vos también, yo no me Yo quiero veo, exceder. pero... ¿el impacto esto o no? Acá dice, ¿cuántos días te tomarías para hacer una TRH? Tratamiento, bueno, El test de reducción, sí. Sí, el test de reducción, perdón. Tratamiento BCD. ¿La estás viendo la pregunta? Sí, dentro de los grupos del test de reducción sin saber quién origina el HPG, sacan de los grupos animales con síntomas muy altos que pueden afectar el pH y la goma se suele afectar la eficacia de los enzimas. No entiendo la pregunta. No sé si la quieren expresar o intercambiar con Leo. Brando, ¿me escuchás? Sí, sí. Soy yo el que le hice la pregunta. ¿Cómo estás, Leo? Muchísimas gracias por el tiempo. Sí. Hermosa charla. No, con respecto Gracias. a la primera pregunta, es ¿cuántos días te tomarías para hacer un test de reducción? Acá es muy frecuente saltar y decir que tenés resistencia con 35 días de tratado, hacer un test de reducción a los 35 días post tratamiento de la misma tropa, digamos. Y la pregunta va en ese sentido, o sea, ¿tomarías la misma tropa tratada hace 30 días para hacer un test de reducción o qué, cómo lo manejarías, digamos? Yo me tomaba un año. O sea, si vos tenés un control tenés un control de tratamiento y tenés una falla del producto.
Tenés Sí. un control de tratamiento día 10, día 15, post-tratamiento, ¿verdad? Sí. Tenés una falla del producto. A esa tropa, ¿cuánto tiempo te tomarías para hacerle un test de reducción? Bueno, en eso tenés razón. Si vos haces un test de reducción enseguida, vos estás haciendo un test de reducción sobre la selección del producto anterior, ¿verdad? Exacto. Entonces, claro. Entonces, digamos, no hay una respuesta mágica. Siempre se han dicho que tenés que esperar unos 2-3 meses para que se puedan reinfectar de la pastura. La realidad es que cuanto más lejos de ese tratamiento previo, mejor. Ahora, si vos querés conocer la eficacia de tu droga lo antes posible, y bueno, si podés esperar a que se reinfecten por lo menos 2 meses post tratamiento, obviamente que va a depender de la persistencia de la droga. Si no es, nosotros acá en Estados Unidos tenemos drogas que persisten por 150 días en los animales. Tenemos un eprinomectin inyectable que se llama long range, y en eso te digo que es un martirio también pensar el tema de la resistencia. Pero bueno, digamos, si tenemos las drogas comunes que no tienen alta persistencia en los animales, si vos esperás 2 meses, 3, para que esos animales puedan reinfectarse de la pastura, ahí vas a estar haciendo el test de reducción en lo que, en ese, digamos, potrero, en lo que tenés en ese potrero. Ahora, si lo haces solamente 30-35 días, es sobre lo seleccionado por esa droga. Ok. Y con respecto a la pregunta de, la siguiente pregunta que también le hice Sí. yo, es Sí. cuando vos haces el test de reducción y armás los grupos, normalmente haces un control previo de cada animal para saber qué HPG tienen y Sí. de alguna manera distribuir dentro de los grupos, ¿no es cierto? Ujú. Dentro del grupo qué va a ir a control de benzimidazol, qué va a ir a milvicina, etc. Sí. Cuando vos tenés, la pregunta es si tenés alguna referencia de pH, de HPG, de los o para sacar al animal, ¿entendés? O sea, vos pusiste como mínimo 300 para manejar grupos de 350 o 340 para manejar grupos chicos de 8 animales por grupo, ¿verdad? Sí. Me parece genial. Si tenés un Sí, animal de 1800 o 2500, ¿lo dejás también dentro del grupo? No sé quién origina ese HPG, pero la pregunta es si no te conviene dejarlos afuera, los que tienen muy alto HPG, porque su pH de abomazo va a estar afectado, digamos. En realidad, el número que yo te estoy dando es de huevos, no del HPG del animal, sino de los huevos totales que yo cuento bajo el microscopio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo tengo que contar muchos huevos que van a ser, digamos, los que, por eso, si vos estás haciendo un conteo de huevos de esos animales y lo estás haciendo, o sea, si vos tenés 1800, ponele, y lo estás haciendo con 25 HPG, vos vas a estar contando más o menos unos 72 huevos para ese animal. Ok. Entonces, digamos, la idea es que esos animales estén distribuidos, los que tienen altos conteos, que estén distribuidos en los distintos grupos. Ahora, yo me los quedaría. ¿Por qué? Porque me estoy aumentando el número de huevos que yo proporciono para esa reducción. Ok. Pero es de huevos que yo veo directo al microscopio, no de HPG en el animal. Ok. Gracias. Pablito de Villafañe, ahí te conocí la voz. Muy bueno, gracias por el intercambio. Y Alejandra, creo que yo la había sometido, pobre. Veo acá el comentario que puso, era para comentarles que la charla es muy interesante y que somos del profesorado de técnico profesional en producción agropecuaria. Así que, Alejandra, ahí pasé el dato. Por favor, aprovechen los últimos minutos de Leonor. Y Yo acá sé que es tarde. dice, sí, veo una que dice, están evaluando herramientas alternativas Sí, de Miguel. conocer, Perfecto, sí. sí. Miguel, ¿son herramientas alternativas para conocer la eficacia de las drogas? ¿A eso te referís? Si es así, sí, estamos trabajando con técnicas para ver si podemos suplantar. Una, digamos, es técnicas in vitro para ver el fenotipo,
sin tener que hacer tratamientos, o sea, tomar una muestra y ver el fenotipo de esa población de parásitos. Yo estoy trabajando en eso, porque ahora hay un montón, digamos, acá tenemos un montón de máquinas que nos permiten ver el fenotipo, la respuesta, digamos, de esos parásitos al efecto de las drogas. Entonces es más fácil caracterizarlos y ver qué es resistente y qué es susceptible. Pero por otro lado, estamos tratando de ver cuáles son los marcadores genéticos para el día de mañana poder hacer un test, digamos, en el que vos ya puedas determinar, digamos, el nivel, la frecuencia de esos marcadores genéticos en la población. Y eso te diría que acá en Estados Unidos ya se vende en pequeños animales. Hay una empresa que vende, te dicen si tu animal tiene ancilóstoma y si tiene marcadores de resistencia para benzimidazoles o no. Entonces no es algo que está muy distante, es algo que ya se está empezando a implementar con benzimidazoles y bueno, lo que pasa que es, ahora hay otro marcador para el levamisol, pero digamos, por ejemplo, en lactonas no tenemos nada todavía, entonces primero tiene que haber más investigación en eso hasta que lleguemos a poder tener los marcadores y poder implementar estos test genéticos. No sé si era esa la pregunta o herramientas de control, perdón. Hace todo herramientas de control alternativas. Mira, yo sé que ahí en Argentina la doctora Cantón estaba trabajando, que no sé si ella estaba hoy acá en la charla, pero ella estaba trabajando en la evaluación de tratar a los animales en base a peso. Hay productores que pesan todos los meses, entonces a los animales que no llegan al target, tratarlos y hacerlo de esa forma. Ella había empezado ese ensayo, creo que lo tuvo que cortar en su momento porque no tenían pasto y tuvieron que mandar todos al feedlot, una cuestión así. Climática, pero bueno, sé que sí se están viendo herramientas de control alternativas. Y como otras herramientas de control alternativa, nosotros acá en Pequeños Rumiantes, por ejemplo, usamos, ahí tenemos plantas, hay muchos estudios hechos en plantas que contienen taninos condensados que se utilizan. Es más, se venden inclusive en fardo para los animales, incorporarlo como, y tienen alta eficacia, digamos, para controlar. Se utiliza también cobre, partículas de cobre, que actúan directamente sobre moncus en el abomazo. Hay, digamos, cosas alternativas más que nada en pequeños rumiantes. El hongo también, Dudingtonia, que digamos lo que hace es atrapar los nemátodos en la bosta, entonces reduce la contaminación. También acá se vende como producto comercial, se llama BioWarma, eso también se usa, y te diría que es muy caro, pero hay mucho uso en los zoológicos, en donde tratan de reducir esa contaminación, digamos, en donde tienen las jirafas, ahí es donde lo están utilizando. Nosotros acá hasta recibimos muestra de hipopótamos, pero así que sí. Hay herramientas de control alternativas, te vuelvo a repetir, estamos un poquito más atrás en el tema bovinos por los costos asociados a hacer investigación en bovinos, ¿no? Pero bueno. Leo, si me permitís que Sí. muy breve, que comentaste Sí. el nematobioma. ¿Qué podés? El nemabioma. El Sí. nemabioma. Sí, el nemabioma lo que hace es identificar todos los parásitos, se toma una región en el ADN y con esa región nosotros podemos poner nombre y apellido a los parásitos que tengo en la muestra. Y se puede hacer de huevos, se puede hacer de larva 1, se puede hacer de larva 3. Entonces el beneficio que tiene es que no tengo que esperar los 14 días de coprocultivo, lo puedo hacer enseguida a partir de huevos y me da el nombre y apellido de cada parásito.
Ese es el nemabioma, y se está haciendo el nemabioma en conjunto con marcadores de resistencia para benzimidazole, pues sabemos, digamos, es la clase de drogas en la que tenemos mayor conocimiento de cuál es la composición genética de la resistencia. Ahora, se necesitan hacer varios PCRs y se necesita después secuenciar esa parte, entonces no todos los laboratorios lo tienen disponible. Es más, te diría que acá nosotros dependemos muchísimo para hacerlo de Canadá, del laboratorio del doctor Gilead, que le mandamos las muestras, entonces no es algo que está siendo ofrecido comercialmente para todos los productores, lo estamos utilizando en investigación. Pero la idea es que a futuro sí, digamos, se pueda ofrecer en los laboratorios de diagnóstico, y por eso se está viendo cómo se lo simplifica y cómo se lo hace más barato. Así que nada, eso es toda investigación por parte de Gilead en Canadá. Pero es simple, perdóname la ignorancia, pero sí. Es simplemente para diferenciar a los, o es para estudiar un poco cómo interactúan ellos, las diferentes especies, o estos fenotipos resistentes y digamos, y no resistentes, más susceptibles. ¿Es para estudiar la interacción de la población parasitaria en el intestino o cómo viene la mano? No, o sea, para lo que, o sea, no tanto para, se lo está utilizando más que nada para, digamos, en este momento ver también, conocer, por ejemplo, la composición de parásitos más raros, que a veces es recontra difícil, digamos, identificarlos morfológicamente, o inclusive hay algunos que, digamos, por ejemplo, todas las distintas especies de Trichostronchylus las tenés que estar sacándole la vaina para poder ver los tubérculos y diferenciarlo, digamos, eso es difícil. Entonces, no es que la interacción entre ellos, pero se está aplicando muchísimo en investigación, entonces te aumenta esa capacidad de poder, digamos, detectar cosas que a veces escapan con los copocultivos, ¿no? Y si lo haces directamente de huevo, cuando los nematodos tienen distinta, digamos, desarrollo por distintas condiciones, que si más humedad, menos humedad, mayor proporción, todo eso, digamos, esa diferencia que tenés en el desarrollo se descuenta porque lo estás haciendo directo del huevo, entonces, digamos, a nosotros nos sirve muchísimo. Entonces, sí, eso es lo que se está empleando ahora, el nemabioma, pero bueno, te diría que hay gente que ya lo está empezando a utilizar, el nemabiome en combinación con el microbiome. Y todo lo que sea omics, así podemos agarrar un mango para investigar. No, pero en serio, sí. Yo creo que es lo que sigue, ¿no? Bien, bien. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Un gusto verte. Saludos por ahí. Y bueno, nada, la audiencia, puse ahí en el chat que cualquier colaboración desinteresada es bienvenida con la finalidad de afrontar el costo del microscopio, y agradecerte también a vos porque sin duda estás colaborando con esta causa. Así que muchísimas gracias y lo mejor para ustedes. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, saludo a todos.